Hola, hola, mis chismosos de corazón. ¿Cómo andamos hoy? Espero que con la energía a tope y el radar de noticias al 100%, porque hoy les traigo un bombazo que, créanme, los va a dejar con la boca abierta y las redes sociales echando humo. Agárrense fuerte porque hoy vamos a bucear en las profundidades del romance, la especulación y el misterio, todo centrado en la pareja que nos robó el corazón, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, mis amores, como lo oyen. El run run no cesa, la llama sigue viva, y los fans siguen alimentando la esperanza de una reconciliación que a día de hoy parece más un espejismo que una certeza. Pero, ¿saben qué? Aquí no nos rendimos fácilmente y vamos a analizar cada señal, cada mirada, cada palabra que nos pueda indicar que quizás, solo quizás, ese amor que creímos extinto aún respira bajo la ceniza. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este mar de especulaciones, permítanme recordarles lo de siempre: suscríbanse. No se queden fuera de la fiesta, únanse a esta comunidad de chismosos empedernidos que siempre están al tanto de lo último en el mundo del espectáculo. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo, porque aquí, la información fresca y jugosa nunca falta. Y recuerden, aquí no solo les traemos noticias, les ofrecemos análisis profundos, perspectivas diferentes y por supuesto muchísimo chisme. Así que ya saben, suscríbanse ahora mismo. Ahora sí, mis amores, pónganse cómodos, prepárense un cafecito o su bebida favorita, y abróchense los cinturones, porque vamos a desentrañar este embrollo amoroso que tiene a todo el mundo en vilo. Como bien saben, la historia de Kerem y Hande es digna de una telenovela turca. Su romance nació en el set de Senkalkapm, una serie que conquistó corazones en todo el mundo. La química entre ellos era palpable, la tensión sexual, cortaba el aire. Y lo que empezó como una simple conexión en la pantalla, pronto se convirtió en una historia de amor real, una que nos hizo suspirar, creer en los cuentos de hadas y, por qué no decirlo, sentir un poquito de envidia sana. Los vimos juntos, radiantes, enamorados. Sus viajes, sus fotos, sus mensajes, todo gritaba amor a los cuatro vientos. Eran la pareja perfecta, el modelo a seguir, el ejemplo de que el amor verdadero sí existe. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, donde la presión mediática y las agendas apretadas son el pan de cada día, su relación llegó a su fin. Una noticia que nos cayó como un jarro de agua fría, que nos hizo cuestionar todo lo que creíamos saber sobre el amor. Y aquí es donde la historia se pone interesante, mis chismosos. Porque desde su ruptura, tanto Kerem como Hande han mantenido un perfil bajo en lo que respecta a su vida amorosa. Silencio absoluto, evasivas constantes, respuestas ambiguas. Un misterio que ha alimentado la imaginación de sus fans, que se niegan a creer que su historia de amor haya terminado para siempre. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es solo un deseo colectivo de un fandom apasionado, o hay alguna base real para creer en una posible reconciliación? Vamos a poner nuestras lupas de detectives en acción y analizar las pistas que tenemos. La primera, y quizás la más evidente, es la buena relación que mantienen. A pesar de no ser pareja, siguen en contacto, se siguen en redes sociales, se comentan publicaciones, se apoyan mutuamente en sus proyectos profesionales. Un comportamiento que para muchos es la prueba irrefutable de que el cariño y el respeto siguen intactos. Y es que, seamos sinceros, romper con alguien con quien has compartido tanto no es fácil. Menos aún cuando esa relación ha sido tan pública y tan intensa. Es natural que, aunque hayan tomado caminos separados, sigan sintiendo algo el uno por el otro. Los recuerdos, las experiencias compartidas, los momentos especiales, todo eso deja una huella imborrable en el corazón. Además, hay que tener en cuenta que ambos son personas muy reservadas. No les gusta exponer su vida privada en los medios, prefieren mantener su intimidad alejada de los focos. Por lo tanto, es muy probable que si estuvieran considerando una reconciliación, lo mantendrían en secreto hasta que estuvieran seguros de que es lo que realmente quieren. No querrían someterse a la presión mediática ni a las expectativas del público antes de tiempo. Otro factor importante a considerar es precisamente la reacción del público. Como mencioné antes, la relación entre Kerem y Hande era muy querida por sus fans. Un fandom global que sigue soñando con verlos juntos de nuevo, que no duda en expresar su apoyo y su esperanza en las redes sociales. Una presión que, aunque bien intencionada, puede ser difícil de manejar para ambos.
Imaginen por un momento cómo se sentirían al saber que millones de personas están pendientes de cada uno de sus movimientos, analizando cada gesto y cada palabra en busca de una señal de reconciliación. Es una situación que puede generar mucha ansiedad y estrés, y que podría influir en su decisión de volver a intentarlo o no. La presión de cumplir con las expectativas de los demás puede ser un obstáculo muy grande para cualquier relación. Pero volvamos a las pistas, mis chismosos. Hace unas semanas, Kerem dio una entrevista que desató la locura en las redes sociales. Le preguntaron sobre su relación con Hande y su respuesta, aunque evasiva, dejó una puerta abierta a la esperanza. Dijo que siempre la recordaría con cariño, que le deseaba lo mejor en su vida, y que guardaba los mejores recuerdos de su relación. No mencionó nada sobre una posible reconciliación, pero tampoco descartó la posibilidad por completo. Un ni sí ni no que avivó aún más los rumores. Y aquí es donde entra la frase que titula este vídeo, Kerem Bürsin enamora. Así gritó su amor por Hande Erçel. ¿Qué significa esto? Bueno, en esa misma entrevista, Kerem hizo una declaración que, aunque no fue directa, muchos interpretaron como una indirecta muy clara hacia Hande. Habló sobre la importancia de la honestidad, la transparencia y la comunicación en una relación. Dijo que, para él, el amor verdadero se basa en la confianza y en el respeto mutuo. Palabras que resonaron con fuerza entre los fans de la pareja. Muchos interpretaron que Kerem estaba expresando su arrepentimiento por errores pasados, que estaba enviando un mensaje a Hande diciéndole que está dispuesto a cambiar y a luchar por su amor. Una declaración de intenciones que para muchos fue una clara señal de que todavía la ama. Y aquí es donde entra en juego el enamora. Porque, seamos honestos, Kerem tiene un encanto natural que es difícil de resistir. Su sonrisa, su sentido del humor, su inteligencia, su carisma, lo convierten en un hombre irresistible. Y parece que Hande no es inmune a sus encantos. En varias ocasiones, se ha visto a Hande sonreír y reír al escuchar las declaraciones de Kerem. Incluso en una ocasión, se le escapó una mirada llena de ternura mientras él hablaba. Gestos sutiles pero significativos que demuestran que el cariño y la admiración siguen presentes entre ellos. Además, hay que tener en cuenta que Hande es una mujer muy sensible y romántica. Siempre ha creído en el amor verdadero, en las segundas oportunidades, en la magia de las conexiones. Por lo tanto, no sería sorprendente que estuviera dispuesta a darle una nueva oportunidad a Kerem, si él demuestra que está realmente arrepentido y que está dispuesto a luchar por su amor. Pero, ¿son estas pistas suficientes para afirmar que Kerem y Hande van a volver a estar juntos? Bueno, mis chismosos, la verdad es que no lo sabemos con certeza. Solo ellos saben lo que realmente sienten el uno por el otro, y solo ellos pueden decidir si quieren darse una segunda oportunidad. Nosotros, desde fuera, solo podemos especular, analizar las pistas y esperar lo mejor. Lo que sí podemos decir es que la posibilidad existe. La conexión entre ellos es innegable, el cariño sigue presente, y la esperanza de sus fans es muy fuerte. Si ambos están dispuestos a superar sus diferencias, a perdonar los errores del pasado y a luchar por su amor, no hay razón para pensar que no puedan volver a estar juntos. El amor, después de todo, es capaz de superar cualquier obstáculo. Pero al final, la decisión está en sus manos. Solo ellos pueden decidir si quieren arriesgarse a revivir una historia de amor que, aunque hermosa, también fue dolorosa. Solo ellos pueden decidir si están dispuestos a enfrentar los desafíos que implica una reconciliación. Es una decisión difícil, que requiere mucha valentía y madurez. Así que, mis chismosos, tendremos que esperar para ver qué sucede. Por el momento podemos seguir disfrutando de sus carreras profesionales, admirando su talento y, por supuesto, soñando con verlos juntos de nuevo. La esperanza, dicen, es lo último que se pierde. Y ahora, para concluir este vídeo, vamos a repasar los puntos principales que hemos analizado. Hemos hablado sobre la historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, su separación, los rumores de reconciliación, las pistas que indican que el amor aún podría estar presente, y la declaración de Kerem que muchos interpretaron como una indirecta hacia Hande. Hemos visto que la conexión entre ellos sigue siendo fuerte, que el cariño y el respeto mutuo persisten, y que la esperanza de sus fans es muy grande. Sin embargo, también hemos reconocido que la decisión final está en manos de Kerem y Hande, y que solo ellos pueden decidir si quieren darse una segunda oportunidad. Así que, mis chismosos, solo nos queda esperar y ver qué sucede. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de sus carreras y soñando con verlos juntos de nuevo.
Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este festín de chismes. Recuerden que aquí siempre encontrarán las últimas noticias de sus celebridades favoritas, análisis profundos de sus vidas y, por supuesto, mucho, mucho chisme. Y ahora los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem y Hande van a volver a estar juntos? ¿Qué pistas han notado ustedes? ¿Qué consejo les darían? Déjenme sus comentarios y compartan sus opiniones. Quiero saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a este canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Quiero que esta comunidad siga creciendo. Muchas gracias por todo su apoyo, mis chismosos favoritos. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y recuerden, el amor siempre es la respuesta.